לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto como cada 2 semanas volver a conectar con Alejandro Rubinstein en México para seguir hablando de El Buen Nombre. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben, últimamente hemos hablado de los nombres que empiezan por la partícula el o eli, que tienen relación con el Dios. Y hoy vamos a seguir, todavía nos quedan algunos nombres vinculados a este sonido, ¿no? Efectivamente, Jorge, esta entrega tiene como personaje principal a Elisha, pero antes habremos de analizar brevemente a otros 8 nombres. Demos comienzo. Elika, cuyo significado es el rechazo de Dios, se trata de uno de los nombres derogatorios, o en su caso ofensivos, que recoge el texto bíblico. Citado en Shmuel, en el segundo tomo, capítulo 23, versículo 25, en el siglo X antes de la era común, se trata de Elika, el Jarodita, quien fuese un miembro del grupo élite del ejército de David, que fue conocido como el de los 30. Elimelech, o Hashem es rey, aparece por única ocasión en la Megilá de Ruth, en el primer capítulo, segundo versículo, en el siglo XII antes de la era común. Era originario de Betlehem o Belén e inmigró junto con su esposa Naomi y sus 2 hijas a Moab durante la hambruna en Israel. A sazón, la historia desarrolla cómo su nuera Ruth adopta la religión hebrea, lo que la ha convertido en un símbolo ejemplar en la fe hebrea. Elioenai, nombre francamente arcaico, significa mis ojos se enfocan en Dios. Aparece en múltiples ocasiones con distintos personajes en los libros de Ezra, Nehemías y el de Crónicas en su primer tomo, en el transcurso de los siglos V a X antes de la era común. Es importante expresar que también hay otra persona con este nombre, acaso la primera desde el punto de vista histórico, pues nació en el siglo XVI antes de la era común, siendo él nieto de Benjamín, el último hijo del patriarca Jacob. El espacio tan amplio que se abre en el empleo de este nombre nos muestra que su popularidad se centró mucho tiempo después de que viviera esta persona y que cayó en desuso después de la destrucción del primer templo en Jerusalén. Hashem es mi juicio, es el significado del nombre Elifal, mientras que Elifalet tiene como significado el que Dios es la salvación. Así, 2 nombres aparentemente asociados son una muestra de que son dispares, pues el primero es citado en el libro de las Crónicas en el primer tomo, correspondiendo a otro más de los miembros del grupo bélico ya comentado de los 30 en el siglo X antes de la era común. Y el segundo es uno de los hijos del rey David y su nombre es consignado en el libro de Samuel en el segundo tomo. También es de dar espacio a Elifelet, que aunque tiene una vocal variada al nombre anterior, su significado es el mismo, pero se le encuentra en el texto en 6 ocasiones, también entre los siglos X y V antes de la era común, lo que viene nuevamente a confirmarnos de que se trata de una declinación del nombre original Elifalet. Elifaz es un bello nombre que indica que Hashem es oro y aparece en el Tanaj, en Génesis y en Job. En el primer libro se presenta como el hijo de Esau y en el segundo es uno de los 3 amigos que visitaron a Job para reanimarlo ante las tragedias por él sufridas. Otro nombre que se distingue por ser poco común es el de Eliflehu, que significa Dios de su distinción. Se hace presente en el libro de Crónicas, nuevamente en el primer tomo, como un levita de segundo rango y uno de los músicos que cantaban y tocaban música
enfrente del Arón HaKodesh en el siglo X antes de la era común. Pues bien, el platillo onomástico del día es Elisha. Este nombre significa que Hashem es salvación y se da cuenta de él en el libro de Reyes, primer tomo, en el capítulo 19, versículo 16, en el trayecto del siglo IX antes de la era común. Nuestro personaje central fue el hijo de Shafat, de Abel Mejola, y fue elegido por el profeta Elías, de quien ya le estudiamos en nuestra emisión anterior, a fin de que fuese su discípulo por orden divina. Como nuestros escuchas recordarán, Elisha presenció el dramático y espectacular ascenso a las alturas en un carro flamígero de su amado y respetado maestro Eliao. Acto seguido, Elisha tomó el manto de su líder que se le había caído, lo colocó en el río Jordán y éste se partió, permitiendo que Elisha lo cruzase al otro lado sobre tierra firme. Habiendo escuchado del evento fantástico de Eliao, 50 profetas pidieron permiso a Elisha para iniciar una búsqueda para encontrar a Elías, pero su búsqueda fue infructuosa y la abandonaron 3 días después de iniciarla. Elisha fue un proveedor de múltiples milagros asociados a la obtención de agua, a la resolución de deudas de una viuda, a saciar el hambre con 20 barras de pan para 100 combatientes, a la cura de un caso de lepra y hasta a resucitar a un menor. Y el milagro más conocido es este último, y que el discípulo de Elías lo practicó de una manera un tanto realmente misteriosa. La alta capacidad profética de Elisha trascendió al campo militar, procurando al ejército de Israel de estrategias a través de sus visiones para vencer a los ejércitos enemigos. Muchos años transcurrieron y Elisha envejeció y enfermó gravemente. El rey Joash de Israel, a su vez, nieto del rey Jehú, fue a visitarlo y al percatarse del estado del profeta lloró. Elisha le indicó al rey que tomase un arco y flechas y que abriese una ventana que estuviese orientada al este, con el sentido de que el rey habría de vencer a los sirios en el territorio de África. A continuación, Elisha le dijo al rey que tomase las flechas y que las azotara a la tierra. Y así lo hizo, pero únicamente en 3 ocasiones. Y el profeta le enfrentó colerizado, diciéndole: si acaso hubieses hecho lo que te indiqué por 5 o 6 veces, habrías aniquilado a Siria. Pero como solo lo hiciste en 3 ocasiones, entonces solamente en las mismas oportunidades habrás de vencerles. La particularidad de nuestro personaje es que se le atribuye que aún después de su muerte realizó un milagro. El cuerpo de un muerto fue echado en el sepulcro de Elisha y al tocar los huesos del profeta se dice que el hombre revivió. Elisha se escribe con 5 letras, que son Aleph, que vale 1, Lamed 30, Yod 10, Shin 300 y concluye con Ain, cuya valorización es 70. De esta manera, nos encontramos con un nombre con una gematria alta que le corresponde el número 411. Cabalísticamente, es un nombre terrenal, como el de su maestro Eliao, pues sus letras representan los siguientes elementos, a saber, Aleph y Lamed, el aire, Yod y Ain, la tierra, la Shin, el agua y el fuego. Nombre completo, con todos los elementos que le proveen el poder de hacer efectivos los milagros que hemos estudiado. En cuanto a las frases o vocablos en hebreo, acordes a su gematria y que mejor se asocian a nuestro personaje, son múltiples, y entre ellos están Ish Jajam Lev, un hombre de un corazón sabio, Be'ekdesh, en santidad, Baruch Hashem Yom Yom,
es parte de una de las plegarias finales en los rezos diarios, en el cual ensalzamos a Dios día a día. Hu Otzar Nechmar es un tesoro agradable. Lehov Lemala Venechmad Lemata, querido en las alturas y agradable en la tierra. Manhig Atzibur, un líder de la congregación, del pueblo. Y finalmente, Rak Haham Gadol, únicamente un gran sabio. Pues en cuanto a su popularidad podemos decir varias cosas. Primero, que pues ciertamente no lo es, no es muy popular, que únicamente se recoge en Inglaterra, Gales y Estados Unidos una experiencia de su uso, y es en Inglaterra y en Gales ya ha caído prácticamente en un desuso total y únicamente se registra como un nombre femenino. A partir del 2012-2013 ya no hay conocimiento de que se aplique este nombre, por lo menos de una manera interesante. En el caso de los Estados Unidos sí hay registro tanto para varones como para mujeres. El caso de Elisha fue ampliamente utilizado en la década de los 80, pero cayó rápidamente también en desuso hasta llegar al año 2000, a donde ya se pierde conocimiento de si hay muchas mujeres empleando esta fórmula onomástica. En el caso de los varones, tiene una tendencia prácticamente constante, no podemos decir que tenga un incremento interesante, ya que el 0.02% de la población norteamericana es la que emplea esta grafía que hoy estamos estudiando. ¿Qué opina la gente de este nombre? Y lo estiman clásico, formal, de la clase alta, pleno, fuerte, refinado, extraño, serio y, como en muchos de los casos que hemos analizado, intelectual. Elisha Netanyahu, el matemático israelí especializado en análisis complejo, el futbolista Israel retirado y actualmente gerente del Hapoel Kfar Saba, Elisha Levi, el controversial rabino y tanaíta del siglo I, Elisha Ben Abuya, y claro está, alguien que aunque no forma parte del pueblo de Israel, pero cuyo apellido es significativo de las alturas, Elisha Otis, el inventor de los elevadores, representan a este nombre asociado a tantos y tantos milagros que practicará nuestro personaje de hoy. ¿Qué te parece, Jorge? Nada, que el nombre de Dios ha servido para dar nombre a mucha gente de muchas maneras, y esta ha sido una más con estas 9 expresiones en torno a ese uso. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas para seguir hablando de estos nombres. Hasta entonces.